notables. Con su lápiz, simbolizaba una realidad presente en todo el pueblo venezolano. Los gobiernos de la Cuarta República se negaban a atender los problemas existentes, como la pobreza, una creciente inflación, una deuda externa impagable y la suspensión continua de garantías. Era en el semanario El Camaleón donde se dio a conocer Omar Efraín Cruz Guevara, gracias a sus ilustraciones, a sus primeras creaciones humorísticas que desde un humilde ranchito y promulgando un discurso de palabras cruzadas, colaboró con los deseos de cambio que sentía el país. El Camaleón era un encartado semanal del periódico El Nacional, que comenzó a salir en 1989. Eran unos tiempos de cambio, eran unos tiempos del sacudón, luego la intentona, presidente Chávez, y así fueron surgiendo más y más personajes en la creación de mi trabajo como caricaturista, ¿no? De hecho, yo firmaba con la bandera, y ya por firmar con la bandera era algo subversivo, era algo que hasta yo estaba en las listas pues, de la DIN, de la DICIP y todos esos cuerpos policiales represivos de la época de antes, ¿no? Pero sí, mi mensaje siempre se canalizó hacia allá, ¿no? Hacia la protesta. Y aunque era un periódico de humor, siempre yo estaba allí haciendo mi humor negro, ¿no? Lo que llaman humor negro, que era básicamente un humor de protesta, un humor de querer decir cosas, de querer despertar conciencia, de querer resaltar la figura de un Hugo Chávez que estaba preso, ¿no? Y fue así como yo creo que fue naciendo prácticamente Omar Cruz el caricaturista, ¿no? Con mi trabajo social, con mi página cruzada, con Contra la Pared, incluso con el personaje del ranchito, que fue un personaje creado quizás para alternar un poco esa parte social, porque a veces yo me iba muy a fondo también, ¿no? Quería decir tantas cosas que a veces no decía nada humorístico, pero decía cosas que a la gente le gustaba. La labor más conocida de Omar Cruz ha sido de caricaturista, pero también se ha desempeñado como artista plástico, diseñador y escritor. Nace el 21 de marzo de 1962, en la maternidad Concepción Palacios, en Caracas, y crece en el barrio Los Erazos, en San Bernardino, donde se hace hombre antes de tiempo. Yo tuve que dejar la perinola, la metra, el trompo, por empezar a ayudar a la familia, ¿no? Siendo yo muy niño, inventaba trabajos, de esos trabajos que todavía existen, como es lavacarro, limpiar zapatos. Entonces yo creo que son tareas de hombre, ¿no? Trabajar siendo un niño son tareas de hombre, y por eso digo que me hice hombre antes de tiempo, porque mientras ejercí esas dignas profesiones, fui aprendiendo, ¿no? Cosas de hombre, técnicas de hombre, como ser el mejor en mi trabajo, ser solidario con mis compañeros de trabajo, aunque fuera un trabajo tan informal como ese, ¿no? Un trabajo de calle, vender periódicos, por ejemplo. Y aprendí también a ser competitivo, a vencer la competencia. Por ejemplo, me acordé en estos instantes cuando teníamos que vender periódicos y a ver quién cargaba más periódicos, quién salía corriendo con más fuerza para llegar a los sitios estratégicos donde se vendía el periódico. Entonces esa era como la competencia pues, profesional que había. Y bueno, yo me calaba mi cerro de periódicos y me iba a mi calle y vendía mis periódicos. Yo creo que nací con un lápiz en la mano, desde el vientre creo que vengo dibujando. Siempre en el barrio me ponían a dibujar desde muy pequeño. El bodeguero que se llamaba Marcial
en paz descanse, él agarraba un puño de tiza de la que él vendía y me las daba. ¿Para qué? Para que yo en la calle, en el asfalto, empezara a dibujar a todo el mundo. Y siendo yo un niño como de, no recuerdo, como 8, 10 años, así crecí, dibujando, pero mira, eso era casi toda la noche, dibujaba casi toda la calle del barrio. Se paraba el burro Rubén, como lo llamamos, y se paraba ahí para que yo le hiciera una caricatura y lo dibujaba. Se paraba Guadalupe, son personajes del barrio, ¿no?, que te nombro, para que tengas una idea de cómo yo crecí, ¿no?, con ellos. Y ellos, bueno, felices, me rodeaba aquello, y yo me sentía siendo un niño como, bueno, admirado, ¿no?, desde pequeño. Y ellos se divertían, dibújame a Caracas, dibújame a Magallanes, dibújame esto, dibújame... Y yo feliz en la vida, yo pude llegar hasta lo más alto del barrio, dibujando, hasta que llegaba mi mamá y la hora de dormir. Uno antes le ponían la tarea y siempre la ilustraba, entonces era como el trabajo mío siendo yo un niño, ¿no? Pero sí, esa fama se fue regando en el barrio y ahí fue donde comencé, pues, a pintar en tiza, en la calle, pero ya había pintado en cuadernos, en mi escuela, ya un poquito más grandecito pintaba murales, y incluso en 5º grado creo que por estar pintando un mural que se llamaba La Toma de la Flechera, un mural grande, que me llevó como 3, 6 meses, perdí el año escolar, la maestra ni siquiera tomó en cuenta eso, pero bueno, son cosas de la vida misma. Mi negra, ¿y este cheque de $500,000? Es para colaborar con el hospital de niños. Ah, ok, toma, la firma. Mi negra, ¿dónde está mi reloj? El Rolex está en la biblioteca. No, ese no, el que compré en Inglaterra. Mi negra, ¿a dónde quieres ir de vacaciones este año? ¿A Miami, a Londres o a Rusia? Cambiemos la rutina. Vamos a Barlovento. Hay mucha gente que empezó a leer el Ranchito desde muy pequeño, ¿no? Entonces yo creo que ahí tú vas como sembrando esa conciencia como para ver cosas, para ver caricaturas, interpretarlas, darle una lectura que no es la lectura del diálogo en sí de lo que dice el Ranchito en los globitos, ¿no?, sino llevarte un poquito más allá de, oye, como lo que tú decías, ¿por qué ellos dicen esto? Si tienen esto. Entonces ahí tú te puedes hacer un mundo. Te haces un mundo y vas construyendo no solo tu ranchito, tu ciudad y tu universo y tu mundo, lo vas creando producto de la imaginación. Yo creo que esa es la magia del Ranchito, ¿no?, la que nos enseñó a nosotros a interpretar la caricatura, ya sea una caricatura hecha por cualquier dibujante o caricaturista, pero yo creo que muchos aprendimos a leer, aunque lo diga de manera pedante, gracias al Ranchito, ¿no? Aún sus ilustraciones permanecen en el imaginario de muchos venezolanos y venezolanas. Mira, pintar, dibujar o hacer una caricatura es como relacionarse con el arte mismo, ¿no? Yo creo que pintar es como escribir, pintar es como expresar, es como abrir el corazón y tratar de decir todo lo que uno está sintiendo en ese momento. Puede ser que no tengas en el momento un lápiz, un pincel, la pintura para pintar o hacer la caricatura, pero yo creo que es simplemente eso, ¿no? Cuando tú lo tienes, la idea que te llega, buscas la herramienta que puede ser el lápiz, el pincel, entonces tú pintas, haces la caricatura, el cuadro, o pintas o haces lo que el espíritu te diga, ¿no? Y al regreso, la directiva del Nacional me dice que no pueden publicar eso, que es algo bolivariano y no tiene ninguna cabida aquí en el país. Omar Cruz comenzó a expresar los sueños de patria que tenía a través de los niños de ojos grandes y tristes que dibujaba. El niño de ojos tristes yo creo que nace de mi infancia misma, ¿no? De ese barrio donde yo crecí, yo creo que de ahí viene, de ver tantos ojos como los de él, ojos como los míos también, y se me quedaron marcados pues esos ojos de esperanza que dice Rubén Blades. Entonces yo creo que cuando me fui formando como dibujante, iban saliendo cada vez más los ojos, se iban perfeccionando a través de las técnicas aprendidas en
técnicas y estudios que uno realiza, pero básicamente creo que los ojos de los niños nacen ahí, ¿no? En querer decir cosas con los ojos, en querer transmitir cosas más allá de las palabras, más allá de los globos, más allá de los textos. Yo creo que los ojos, cuando uno hace el intento de dibujarlos bien, yo creo que pueden decir más que lo que se expresa en el texto, en el diálogo, en lo que uno dice. Con sus trazos, Omar Cruz comenzó a batallar por un cambio en los gobiernos que dirigían al país, donde se rescatara el pensamiento e ideario de Bolívar, pues en la década de los 80 y 90 era una figura olvidada de la historia contemporánea de nuestro país. Y es una anécdota muy interesante, ¿no? Cómo salió ese Bolívar, cómo pudo publicar un Simón Bolívar en su propio país. Porque Bolívar estaba censurado aquí, Bolívar estaba enterrado, aquí no había bandera, aquí no había absolutamente nada, sino hubo un tiempo donde había la bandera de moda que la pegaban en el carro y ya, pero era como una moda de pegar la bandera. Pero antes de eso ya se había hecho un trabajo, ¿no? Se había hecho un trabajo. Entonces en el periódico humorístico El Camaleón yo tenía mi sección fija, una página de humor. Cuando presento ese trabajo de Bolívar con los niños, la directiva del Nacional me dice que no pueden publicar eso, que es algo bolivariano y no tiene ninguna cabida aquí en el país. Yo me quedo asombrado, entonces digo, bueno, está bien, hago otra cosa, hice otra cosa humorística, copiado de algo. Y en complicidad con el show de la rotativa, cambiamos las planchas y fue como salió publicado el Bolívar con los niños. El Bolívar sonriendo. Y a partir de allí empezaron, yo creo que mucha gente a seguirme, ¿no? Porque yo creo que era la primera vez que veían un Bolívar sonreído y también un Bolívar donde cada niño representaba una parte del país, una parte de su raza, de su credo, de su color. Se veían reflejados allí en ese dibujo, ¿no? Y es un dibujo que no sé cómo si tú me preguntaras cómo surgió, mira, no sé, quizá en un momento de soledad, un momento de dormido, llegó a mi mente ese dibujo y lo hice, ¿no? Lo hice y lo publicamos. Yo creo que fue Dios que me dio la enseñanza, el don, pues. Me cuesta atribuirle ese don a otra persona, a otro terrestre, a otra persona que haya sido mi profesor. Sin embargo, no es que sea malagradecido. Le doy las gracias a muchos profesores que yo he tenido, porque sé que tengo el don del dibujo, del arte, de la plástica, y ese don uno trata de perfeccionarlo a través de los estudios. Y lógicamente, claro, comencé a estudiar arte, diseño gráfico, dibujo, caricatura, aerografía, y en cada una de esas técnicas tuve maestros. Tuve maestros muy buenos, como tuve maestros malos, como es lógico. Tuve maestros con los cuales me encontraba artísticamente hablando, porque él ponía, por ejemplo, dibujar un bloque y yo convertí ese bloque en el lienzo, lo convertí en una flor, cosas como esas. Y él me reclamaba ese tipo de cosas. Yo era pequeño todavía. Sin embargo, yo tenía como esa visión, ¿no?, de transformar las cosas a través del lápiz. Un día, no sé qué día fue que descubrí que de un simple lápiz podía salir un mundo entero. Yo dibujaba y salía un caballo, salía un avión, salía una pelota, salían millones de cosas, era como mágica la cosa, ¿no? Y le fui agarrando tanto gusto que hoy puedo decir que voy en vía a convertirme en un buen dibujante. Es su padre quien lo conduce a estudiar formalmente en su oficio. Le fascinan las obras de Armando Reverón y Manuel Cabré, y queda impresionado con Miguel Ángel y Da Vinci, en la escuela donde Cruz era conocido como el Escarpín. Bueno, me llamaban el Escarpín en la Cueva del Arte, porque yo era el más pequeño de todos los que allí pintaban, porque no era
academia de pintura, de dibujo, de nada de eso, sino que era una especie de casa donde cada pintor tenía como un cubículo y pintábamos allí. Entonces, pintores de la talla de Domingo Martínez, que fue, si se quiere, mi gran maestro a nivel de pintura, Calzadilla también, entre otros, habían pintores de alta talla, ¿no? Y yo era de tener el privilegio de estar con ellos por una recomendación de Pascual Navarro, ¿no? Cuando yo estudiaba Carboncillo en la Torre de la Prensa. Él me recomendó con ese grupo de pintores, mi madre me lleva, ellos me aceptan cuando ven mi trabajo, ¿no? Y me pusieron a pintar si se quiere, con los grandes maestros de la plástica. Fue donde por primera vez yo vi un desnudo. Y bueno, yo estaba tan nervioso que después cuando empecé a pintar, no sé, mira, te confieso que yo no quería ni entrar a esa sesión. Había una modelo desnuda donde todos los pintores estaban pintando, pero yo era un niño y me daba como pena, ¿no? Pero mi profesor Domingo Martínez, bueno, me empezó a explicar cómo era la cosa, y hasta el punto que yo pinté a la mujer y él se quedó con el cuadro de la mujer. La pinté en un formato grande. Siempre podemos encontrar en sus propuestas artísticas la admiración que siente por Simón Bolívar, a quien le ha dedicado gran parte de su trabajo. Yo comencé a pintar a Bolívar hace mucho tiempo. Yo a veces consigo por ahí dibujos de niños de Bolívar. Pero sí, ahorita tengo como una fijación, una sana fijación que yo llamo de pintar a Bolívar en muchas facetas, ¿no? Y por eso yo creo que la exposición que tengo ahorita ahí en la Casa José Martí se debe a eso, ¿no? A querer hacer algo por el Libertador, algo más allá de pintarlo así con el traje de gala, que también lo he pintado, pero también quiero pintar a un Bolívar vivo. De allí el Bolívar vive, la foto hiperrealista que hice con el rostro del Libertador, pero me inspira demasiado Bolívar porque cada vez que lo leo descubro muchas cosas en él que, sin llegar a pretender ser como él, uno lógicamente tiene el derecho de identificarse con él en algunos de sus pensamientos, de sus cosas, de su vida misma. Por ejemplo, la soledad, las traiciones, son cosas que padecemos nosotros mismos. Y cuando él nos los dice con su vida, con su ejemplo, con las cosas que hizo, uno dice, bueno, lo que me pase a mí es nada en comparación con lo que vivió Bolívar, porque Bolívar existió más allá del mismo Jesucristo, ¿no? Bolívar estuvo aquí más allá que el propio Jesucristo. No es que estoy haciendo una comparación banal ni nada de eso, sino que simplemente era un hombre de carne y hueso como cualquier otro de nosotros. Y de ahí es donde viene la inspiración, una inspiración, si se quiere, también divina, pero una inspiración bolivariana. El cuadro Bolívar vive, donde sale un libertador con rasgos muy marcados en lo que es una fotografía, surge porque yo quería hacer algo para el Bicentenario, ¿no? Algo diferente, que no fuera un logotipo, que no fuera un cuadro, una caricatura. Entonces me hice la pregunta de cómo sería Bolívar en fotos, ¿no? Fue allí como comencé a desarrollarlo en computadora, un Bolívar vivo, un Bolívar de fotografía, para que la gente lo sintiera como si estuviese vivo, ¿no? Y fue como nació ese cuadro, aplicando varias herramientas del Libertador, del Photoshop, y basado en un cuadro de donde el propio Bolívar dice que es el cuadro que más se asemeja a su rostro, que es el cuadro pintado por el pintor peruano Gil de Castro en el año 1825. Él lo pinta y se lo envía a un familiar. Bolívar le manda una carta junto con ese cuadro donde dice pues, que es el cuadro que más se asemeja a su rostro. Ese cuadro lo puse de fondo y basado en eso, tratando de respetar lo más parecido posible, fue como nació ese cuadro. Sus creaciones han recibido grandes reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo en el año 2005 y en el año 2010. Ya regresamos. Sí, yo creo que cada uno de mis hijos ha sacado algo mío, ¿no?
menos la hembra que, bueno, ya está en otra cosa, pero el mayor está estudiando periodismo, el segundo está estudiando diseño gráfico, y el tercero que es mi hija, la tercera que es mi hija, bueno, ella está estudiando en su liceo, y Miguel Ángel que está estudiando dibujo y pintura, justamente donde comencé yo, que fue en Estudio Sancho, ahí donde está él desarrollando pues sus primeros pasos como dibujante. Hay muchos proyectos en el futuro de Omar Cruz, la mayoría de ellos dedicados a Simón Bolívar, para crear una imagen más cercana de la vida del Libertador, además de enseñar el oficio de dibujante. Sí, bueno, la Escuela Superior de Dibujo es un proyecto que se hizo una vez. Nace porque yo no quería irme de este mundo sin enseñar, por lo poco que yo he aprendido. Yo desarrollé una técnica del dibujo que prácticamente enseño a dibujar con una técnica muy buena, y el que no aprenda con esa técnica es porque no tiene ese querer hacerlo, ¿no? Pero es una técnica que se aprende muy fácil, porque es como aprender a escribir, porque el dibujo es lo mismo, el dibujo son líneas, igual que las letras son líneas, la A son líneas, la O son círculos, y el dibujo se conforma de eso, ¿no? de líneas. Entonces, esa es una de las técnicas que tengo, y ese es un proyecto ambicioso si se quiere, porque es un proyecto tipo parecido a la Orquesta Sinfónica, donde todo el que vaya allí no tenga que pagar absolutamente nada, sino que consigan desde un lápiz hasta un lienzo, consigan todo, y eso a través de intercambio con nuestras instituciones revolucionarias y también con la empresa privada, ¿no? Pero rescatar a ese talento que anda por allí disperso como lo fui yo en un tiempo, ¿no? En nuestra sección En una palabra, conoceremos más sobre Omar Cruz, un pintor, Arturo Michelena, un caricaturista, Ares de Cuba, un recuerdo. Un recuerdo, bueno, Manuel Antonio Quintana, mi primer amigo, un amigo de infancia, ya lamentablemente murió hace muchos años. Un dolor. La muerte de mi padre. Un líder. Hugo Chávez. Una caricatura inolvidable. Bolívar y los niños. Un triunfo. Despertarme cada mañana. Un lugar. Guadaira Repano. Una película. La tumba de las luciérnagas. Un maestro. Manuel Graterolacho. Un héroe. El patriota. Una anécdota. Una anécdota. Bueno, una vez yo estaba en una tienda y me consigo una señora con una franela del ranchito, ¿no? Y le digo, señora, esa franela tan bonita. Entonces ella se me queda viendo y me dice, esa franela, con aquel orgullo, me dice, esa franela me la vendió Omar Cruz, él mismo en sus manos me la dio. Y yo, ah, qué bien, está muy bonita señora, y me fui. El mejor consejo que le hayan dado. O estudias o trabajas. Un amor. Mi esposa. ¿A qué huele su infancia? Oh, a monte quemado. Una comiquita que veía de niño. La pequeña Lulú, mi primer amor. Al muchacho de los erazos, al de los carajitos descalzos, con ojos grandotes como los sueños del pueblo. A Omar Cruz, cantor de pincel y pluma. Gracias a sus trazos, Omar Cruz reunió a un pueblo en un ranchito y se expresó contra la pared. Y hoy día sigue fiel a sí mismo, aún enamorado de la pequeña Lulú. Aún se inspira recorriendo los lienzos con música de los Beatles y aún nos permite soñar con aquel Bolívar sonriente que nos prometía la nueva república. Bueno, mi frase favorita de Bolívar, entre otras, entre muchas, es Dios concede la victoria, la constancia, ¿no? Y yo creo que eso es una de las consignas que cada uno de nosotros como ciudadanos debe mantener viva, ¿no? Siempre. Constancia y más constancia, no solamente para tener patria, porque para tener patria hay que tener corazón, humildad, sencillez, ser un ciudadano para poder tener patria, porque a la medida que nosotros seamos buenos ciudadanos, vamos a hacer realidad esa patria que tanto sueña, aún sigue soñando nuestro libertador Simón Bolívar,
de manera que Dios concede la victoria, la constancia. Es la frase que yo todas las mañanas me la llevo, ¿no? Me la llevo al salir de casa y me la traigo también y se acuesta conmigo, porque no he aprendido otra cosa que la constancia para ser lo que hoy soy. Noble pintor, caraqueño cantor, de pincel y pluma, que a Bolívar lo dibujas con una sonrisa amplia, soñando con una paz